¿Cómo están, amigos de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. Como lo hemos venido haciendo en las últimas semanas, vamos a volver a hablar sobre este conflicto que tiene a todo el mundo en vilo, Rusia y Ucrania. ¿Qué está pasando actualmente? Se sabe que existen negociaciones actualmente en la frontera de Bielorrusia entre ambos países, pero no sabemos si estas negociaciones finalmente van a llegar a un punto muerto o quizás van a tener algún resultado. Vamos a analizar esta compleja situación con Juan Belit Granda. Juan Belit es internacionalista y también ha sido embajador del Perú en Polonia. Él nos está acompañando hoy día para ayudarnos a despejar algunas dudas que tenemos sobre la situación que se vive en ambos países. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y para mí es un gusto estar en tu programa, Adriana. Para el gusto es de nosotros, Juan. Y bueno, para comenzar, quisiéramos hablar de este tema de las negociaciones en la frontera con Bielorrusia. ¿Van a llegar a tener resultados positivos para este conflicto? Bueno, creo que todavía no se puede prever. Ya hubo anteriormente, hace 2 días, una negociación en Bielorrusia, considerando que Bielorrusia era territorio neutral, pero Bielorrusia no es territorio neutral. Bielorrusia es precisamente un territorio que se siente cercano, adherido y está en el concepto de defensa y de seguridad de Rusia. Ciertamente las negociaciones no llegaron todavía a buen puerto, pero se entiende que al ser la primera ronda de negociaciones, ambas delegaciones, tanto del presidente Zelensky como del presidente Putin, están midiendo sus fuerzas, pero previamente hay que citarlo esto, Putin no hubo un alto al fuego, continuó el ataque, no solamente continuó el ataque, sino que Putin recrudeció el ataque precisamente utilizando esa bajada que había hecho el presidente Zelensky, pero bueno, es un recurso de un estadista como Putin, que tiene más que nada, más que de estadista, de geoestratega y de hombre de la KGB, como siempre lo ha sido. Ahora que me menciona, profesor, este tema de Bielorrusia, se me viene a la mente una protesta en Rusia en la que ponen al presidente bielorruso como una suerte de títere, ¿no? Y el que maneja el títere es Putin. Y es por esta razón que se habla de que es posible que en el futuro Bielorrusia apoye a las fuerzas militares rusas en Ucrania. ¿Esto sería posible en algún punto? Definitivamente hasta es posible que ya en estos momentos estén coordinando con el ejército de Bielorrusia su intervención en Ucrania, ciertamente ahora que ha recrudecido la situación y la aplicación de las penalidades que ha hecho el presidente Joe Biden en los Estados Unidos. Ayer, el día de anoche, ha tenido un largo discurso ante la Unión Joe Biden, donde ha manifestado que Estados Unidos le da todo el apoyo a Ucrania. Era significativo que además en el Congreso de los Estados Unidos estaba presente la embajadora de Ucrania, a quien se le rindió homenaje, tanto demócratas como republicanos. Y esa es una señal muy importante para entender que el apoyo que está dando Estados Unidos es un apoyo total. Pero ha hecho la advertencia Joe Biden: no van a haber soldados norteamericanos combatiendo por Ucrania, porque Ucrania no es un país de la OTAN, es decir, no se puede considerar su agresión como a un miembro de la OTAN, y por lo tanto la ayuda que le van a dar es una ayuda humanitaria, una ayuda económica y una ayuda en materia de guerra. Bueno, aparte de estas ayudas que ha mencionado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hay estas sanciones y prohibiciones que se están aplicando, ¿no? Una de ellas es la prohibición de los vuelos rusos en el espacio aéreo de Estados Unidos. Y otra cosa que quería mencionar acerca del presidente estadounidense es esta declaración del canciller ruso. Él ha dicho que Biden sabe que la única alternativa a estas sanciones que está aplicando en contra de Rusia sería una guerra nuclear devastadora.
¿Cuál es su opinión frente a estas declaraciones de todas que son bastante alarmantes, ¿no? Por cierto. Ciertamente yo creo que lo que sí es esta amenaza que hace el canciller Lavrov, el canciller ruso, al gobierno norteamericano con la intención de que disuada sus intenciones de continuar aplicando penalidades más fuertes. Las penalidades que les ha aplicado ahora son muy duras y muy fuertes. Hay una frase que tiene Joe Biden, que lo dijo ayer en su discurso, que es una frase también que ya anuncia las medidas que van a aplicar y dice, Putin no se imagina lo que se le viene. Es una frase sin lugar a dudas que ya augura un porvenir muy oscuro para Rusia, porque ya en Rusia en estos momentos están sintiendo el impacto de las medidas económicas. Han aplicado medidas a los bancos, al Banco Central de Moscú, que se llama Banco Central de Desarrollo de Moscú, al Banco Militar, que es el que maneja las finanzas de los materiales de guerra que vende en Rusia, como también los dineros con los cuales Rusia negocia principalmente con Europa. Pero además de eso, hay que citar una cosa, Adriana, que es muy importante. Hasta ahora no se ha cerrado, digamos, el caño de los conductos que lleva gas de Rusia a Europa, ni que lleva petróleo de Rusia a Europa, ni tampoco las exportaciones de trigo. Todavía se mantienen. Creo que esa es una etapa siguiente o subsiguiente que sería otra de las medidas muy duras que estaría aplicando Biden a Rusia. Y hay que acotar un elemento. En estos momentos, no toda la población rusa está apoyándolo al presidente Putin. Es decir, hay una parte de la población que ha salido a las calles a protestar porque ellos consideran que Ucrania tiene un pasado ruso. Y también ellos consideran que Ucrania es una extensión de Rusia y que Ucrania ha sido atacado por Rusia precisamente, han atacado a una zona que es hermana de ellos. Pero hay otro sector que son los financistas y las mafias rusas que se sienten afectadas por la caída del rublo. El rublo ha caído el día de ayer 19% y se desplomaron las bolsas rusas. Profesor, entonces, con lo que me menciona, ¿usted cree que, digamos, la imagen de Putin se está debilitando un poco? Yo creo que la guerra de propaganda la está ganando Ucrania, porque hay una suerte de concierto general de que el principal responsable de estas acciones militares es el señor Vladimir Putin. Por un lado. Por otro lado, también hay que entender que parte de la población rusa lo apoya a Putin. Y lo apoya porque para ellos Putin es un líder que tiene que ser un hombre fuerte, un hombre impositivo. El sueño de Putin no es ni siquiera volver otra vez a la Unión Soviética y a lo que fue la Unión Soviética hasta la caída del muro de Berlín en los años 90, sino a la Rusia de Pedro el Grande, el gran emperador que llevó a Rusia a su mayor extensión. Si nosotros entendemos que Rusia en el siglo XIX y hasta fines del XIX y entrando el XX tenía una extensión tan grande que tenía frontera con México, es decir, Alaska era de Rusia y México se extendía hasta los bordes de esa frontera que luego obviamente lo perdió México porque le sustrajo ese territorio a Estados Unidos y posteriormente compró Alaska a a zar Alejandro por un aproximado de $65 millones, una miseria, lo que hoy día podría costar hasta la mansión de algún artista de cine o de algún deportista célebre. Por esa cantidad de dinero compró Estados Unidos el territorio de Alaska. ¿Cree usted, profesor, que en este ánimo desmedido, se podría decir, de Putin de ampliar su territorio, quizás no ha calculado bien las sanciones que se le iban a venir?
Para mí me es un poco difícil decirlo eso, porque Putin es un hombre que calcula mucho sus movimientos. Lo que yo podría creer es que él creyó que tenía mejores condiciones económicas y no entendió, porque Putin es un hombre que tiene una visión de mundo como la tiene un militar. Su visión es geopolítica, geoestratégica, pero no es geoeconómica. Y su visión económica es una visión reducida. Y él no entendió que las medidas que iba a aplicar Estados Unidos, Europa y el mundo en general no iban a tener esa dimensión. Y él consideró que el apoyo que tenía era muchísimo más grande que el que se ha dado en estas circunstancias. Y esto hay que rescatarlo y acotarlo, que Rusia no es la Unión Soviética. La Unión Soviética era un país que estaba integrado por muchos países y otros países que se habían tomado después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente como Polonia, como Hungría, como Checoslovaquia, como Yugoslavia, como Rumanía, etcétera. Una vez que se autonomizaron, Rusia se encogió y fue mucho más pequeña, pero también fue mucho más débil y estaba recién en proceso de recuperarse otra vez para tener los sueños grandes como los que quiere Putin, pero que su cálculo, como tú has dicho, su cálculo político ha sido un cálculo reducido, no había entendido el poder económico que lo iba a asediar. Entiendo, profesor. Aprovecho para mencionarle a las personas que nos están viendo que si desean comprender un poco más los antecedentes de este conflicto, pueden visitar los videos que hemos realizado anteriormente, van a estar linkeados en la parte superior de este video. Y bueno, diciendo esto, paso a hablar del tema de la Asamblea General de la ONU. Quisiera que nos hable un poco de qué países están participando. También va a haber una participación del Perú un poco más tarde. Por favor, háblenos de esto. Sí, bueno, primero la Asamblea General de la ONU integra todos los países del mundo que están adscritos a la ONU, que casi es el 99% de países, y en ella se suscitan las votaciones y ella es la que marca el ritmo de lo que es las Naciones Unidas, que es una institución, como lo recordarán nuestros queridos televidentes, que nace después de la Segunda Guerra Mundial con lo que se llamó la Carta de San Francisco. Precisamente la Carta de San Francisco manifiesta que no puede haber conquista de territorio por medio de las armas. Este es un documento que firmó la Unión Soviética en su momento, que es uno de los países integrantes del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el organismo posiblemente más importante que tiene Naciones Unidas, porque es esta sección de las Naciones Unidas que se encarga, como su nombre lo dice, de la seguridad del mundo y que está integrado por 5 países que son los estables: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Estos 5 países tienen 7 países más, entre los cuales está el Perú, que se van rotando y en esta oportunidad le toca a nuestro país, razón por la cual apenas se iniciaron las acciones militares de Putin contra Ucrania, dio un manifiesto y planteó su posición la delegación peruana, pidiendo y convocando a la paz y haciendo un llamado, digamos, a la negociación diplomática y a la solución pacífica de las controversias. En esta oportunidad se va a llevar la segunda reunión, posiblemente hoy día en la tarde. La anterior se ha llevado hace 3 días y donde se votó. Por supuesto, Rusia tiene el derecho que se llama el derecho de veto, y Rusia planteó que Rusia no aceptaba la situación que le daba el Consejo de Seguridad de responsabilizarlos de las acciones militares. El Perú votó a favor de que se le apliquen estas suspensiones, estas penalidades, pero China, que es su aliado natural, se abstuvo de votar. Ese es un elemento importante a considerar
porque se pensó que China iba a votar con Rusia, pero China se abstuvo. A pesar de que China es un aliado que tiene a Rusia, China está buscando una solución pacífica a esta controversia con Ucrania. Ese dato es bien importante y también otro dato que me mencionaba, profesor, usted del canciller peruano que va a viajar o ya ha viajado para ver este tema. No sé si es la primera vez que el canciller peruano viaja para ver un conflicto como este. Bueno, digamos, la historia reciente, es la primera vez que un canciller peruano va al Consejo de Seguridad y va a estar presente en la votación del Consejo de Seguridad. Esta es la tercera oportunidad que el Perú está en el Consejo de Seguridad. Lo estuvo anteriormente en el año 2005 y anteriormente posiblemente en los años 60. Esta es la tercera vez que el Perú está en el Consejo de Seguridad y le ha tocado un momento muy difícil, posiblemente el momento más difícil que hay después de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, el momento más difícil fue la crisis de los misiles de Cuba, cuando la Unión Soviética instaló 7 misiles en Cuba y fue denunciada Cuba y fue puesta también en una serie de penalidades de parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos alegó de que los misiles estaban dirigidos hacia su territorio. Finalmente presionó a Estados Unidos y sacaron los misiles a cambio de que sacaran los misiles de Turquía que estaban dirigidos contra la Unión Soviética. Ese fue el momento más difícil y que muchos consideran que estuvimos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Ahora una situación parecida se repite y ojalá que de esta manera ya quede cancelada esta suerte de hipoteca que tiene la humanidad, porque no podemos nosotros vivir y continuar nuestra vida cotidiana mientras un país del mundo está amenazado, está invadido por otro país, faltando a las normas internacionales. Sí, profesor. Un último tema que quería tocar con usted es acerca de los peruanos, que son alrededor de 200, un poco más, que todavía se encuentran en Ucrania y que quizás quieren migrar a Polonia o salir del territorio ucraniano ante este ataque ruso. Eso por un lado. Y por otro lado, profesor, el comunicado que ha emitido el Congreso de la República Peruano acerca de este conflicto entre Rusia y Ucrania y que ha sido calificado por algunas personas como un comunicado un tanto tibio. Bueno, yo primero quiero hablar de ese comunicado. El comunicado que ha emitido el Congreso de la República del Perú es un comunicado, como usted lo ha dicho, muy tibio. Es un comunicado cuyo contenido es muy gaseoso, no condena directamente, no condena, digamos, tácitamente a quien es el agresor en esta oportunidad, que es Rusia. Y yo tengo la impresión que está sucediendo lo mismo que pasó en los años 39, cuando Adolfo Hitler, el dictador alemán, atacó Polonia. Anteriormente había atacado los Sudetes, que es un territorio fronterizo con Alemania, donde había población alemana, y Hitler dijo que esta población era permanentemente hostigada, asediada y hasta asesinada, y por lo menos entró el ejército alemán para rescatarlos y ayudarlos. Se quedó en este sitio y posteriormente hizo lo mismo con Polonia, diciendo que había población alemana, atacó Polonia y empezó la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, Alemania había firmado un acuerdo con la Unión Soviética que se llama el acuerdo Ribbentrop-Molotov, por medio del cual ambos países se apoyan mutuamente. Cuando Alemania ataca a Polonia, por el norte, por el sur, también entra la Unión Soviética y dos grandes potencias atacan a un país que era pequeño.
En ese entonces, el Congreso del Perú también emitió un comunicado muy tibio, no condenó a Hitler porque consideraba que Hitler, que era aliado de Stalin, era un hombre cercano al mundo del comunismo. Hoy día nosotros sabemos que el más grande enemigo del comunismo fue precisamente Adolfo Hitler y le costó al mundo 62 millones de muertos esta acción. Ahora ha sucedido una acción parecida. Yo creo que el desconocimiento de algunos partidos políticos, especialmente de la izquierda peruana, creen que todavía Putin es un defensor de los principios de Marx y de Lenin. Putin es un zarista. Putin es un dictador, que es un dictador ultraderechista y ha dado pruebas evidentes de estas acciones en múltiples oportunidades. Por esa razón no ha sido condenado. Y eso hay que decirlo porque nuestras fuerzas políticas que están en el Congreso no tienen la información clara suficiente de este caso. Ese es un tema. Y el otro tema es el de la situación de los peruanos en Ucrania. Hay más o menos unos 198 a 200 peruanos en Ucrania, pero que están repartidos. Algunos están en Kiev y otros en Kharkov. Kharkov está siendo en estos momentos bombardeada. Y hay peruanos en Kharkov porque Kharkov tiene una gran universidad donde han estudiado muchos peruanos y su facultad de medicina es célebre en Europa. Muchos estudiantes peruanos están en Kharkov y otros en Kiev, pero para desplazarse desde Kiev, Kharkov, hasta la frontera, por lo menos desplazándose por tierra, le digo en automóvil, le puede llevar unas 20 o 22 horas. Wow. Más aún con este tráfico que debe ser muy intenso hasta llegar a la frontera. Y una vez que llegan a la frontera, se les va a dar muchas facilidades, van a cruzar la frontera, van a estar en Polonia para poder rescatar a los peruanos que están, digamos, emposados en un conflicto al cual ellos son totalmente ajenos. Por supuesto, desde RPP Noticias vamos a continuar siguiendo este conflicto y le agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy día. Sus explicaciones han sido muy ilustrativas y muy didácticas. Muy amable. Muchas gracias a ti por la hospitalidad, Adriana. Muchas gracias, profesor. Esperamos contar con su presencia en un próximo segmento y a la gente que nos está viendo, recordarles que en RPP Noticias vamos a continuar analizando y siguiendo de cerca este conflicto de Rusia con Ucrania. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y con ustedes será hasta un próximo segmento internacional. Hasta luego.